templo. Marcos capítulo 11, versos 15 al 19. Una vez que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que vendían y a los que compraban, o sea, casi todos. Se refiere el texto al primer patio del templo, que es muy importante poder ubicarnos cómo estaba diseñado el templo. Este templo se conoce como el templo de Herodes. Este templo tenía en la parte central, en la parte más profunda, el santuario original, el lugar santísimo, el lugar santo y el patio donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el altar de los sacrificios. Solo los sacerdotes podían estar allí. Luego, rodeado por una barda y una puerta al frente, venía lo que era el patio de los judíos, el patio donde el pueblo judío podía realizar el servicio de adoración. O sea, el servicio de adoración lo realizaba el pueblo de frente al templo, pero no estaba en el área donde estaba el altar. Había una barda que impedía el paso. De tal manera que para la época de Jesús, las personas que venían a adorar no entregaban directamente sus ofrendas en el altar de los holocaustos, sino que se le entregaban al sacerdote y el sacerdote que la ponía en el altar. Ya a estas alturas yo dudo de que todas las ofrendas pararan en el altar. Yo creo que muchas ofrendas terminaban regresando al mercado para que se volvieran a vender. Recuerden que la gente traía corderos, palomas, lo que sea, para ofrecer en el altar. Luego venía otra barda, de adentro hacia afuera venía otra barda que separaba el patio de los judíos del patio de los no judíos, o gentiles o paganos. Era un patio reservado para que las personas que no eran del pueblo de Israel, pero que quisieran participar de la adoración, lo pudieran hacer, pero no mezclados con los judíos. En el templo de Salomón no había ninguna de estas divisiones, ninguna de estas bardas. O sea, cualquier persona de cualquier lugar podía llegar y traer su ofrenda hasta el mismo altar de los sacrificios. Porque según la religión, la persona era la que tenía que poner su ofrenda en el altar de los sacrificios. Según, ¿verdad? En la época de Salomón el templo tenía esa apertura. Pero para la época de Jesús, el templo tenía estas divisiones. Ahora bien, en este patio, donde se supone que podían adorar los que no eran judíos, era donde estaba instalado el mercado. El mercado donde la gente compraba y vendía. Este es el lugar a donde Jesús llegó. Bien, ese atrio se ha convertido en un mercado administrado por las autoridades religiosas para venderles a los peregrinos lo necesario para el ritual. Lo simpático, por no usar otra palabra, pero lo simpático de esta situación, y muchos de ustedes ya me han escuchado decir esto muchas veces, y ya se lo saben, es que originalmente en las prescripciones del ritual de la religión de los judíos, una persona llegaba hasta el templo, hasta el altar, para ofrecer su ofrenda. Había muchas formas de ofrenda, pero podemos integrarlas o resumirlas en dos grandes ofrendas: el holocausto y la ofrenda de paz o de gratitud. ¿Okay? La ofrenda de holocausto era una ofrenda que se quemaba en el altar, que podía ser un becerro de un año, unas palomas, ¿verdad? Casi siempre era un animalito que tú traías al altar y el sacerdote lo sacrificaba, o sea, lo traías vivo y el sacerdote lo sacrificaba al pie del altar y ponía al animalito en el altar para que se quemara. Y mientras se estaba quemando, la persona podía estar orando, confesando sus pecados. La otra ofrenda era ofrenda de gratitud u ofrenda de paz.
Esta ofrenda consistía básicamente en comida, podía ser frutas, verduras, carne, lo que fuera, y se dividía en 3 partes. Una parte se colocaba en el altar para que fuera quemada, otra parte se le daba al sacerdote que te recibía la ofrenda como algo pues para él y para su familia, y otra parte se comía allí en el templo, en el patio, ahí se comía. Tú venías con toda tu familia, invitabas, obviamente le avisabas con anticipación, invitabas al sacerdote y su familia para comer juntos en agradecimiento a Yahvé. Para la época de Jesús, todas estas ofrendas las tenías que comprar en el mercado, porque no se aceptaba nada que no fuera de ese mercado. O sea, era el negocio, y era el negocio de los sacerdotes. Los sacerdotes habían puesto este mercado. Tú llegabas como peregrino, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un huerto donde tienes árboles de manzanas y este año tuviste una excelente cosecha y traes tu diezmo, ¿okay? O sea, agarras las manzanas, ¿verdad? Toda la cosecha de manzanas, apartas tu canasta de manzanas y vienes a Jerusalén para ofrecer tus manzanas como diezmo o como primicias o como ofrenda de gratitud, lo que sea. Al caso es lo mismo. El caso es que tú llegabas con tu canasta de manzanas y el sacerdote te decía, ¿y estas manzanas? Pues son de mi huerto y vengo en gratitud. No puedes ofrecer estas manzanas porque no son las oficiales. Utilizaban una palabra muy especial que significa que esa ofrenda estaba limpia, purificada. La palabra es kosher. En aquella época era lo que significaba. Entonces, no era kosher. Tú tenías que, pues yo no sé, comerte las manzanas o ver qué hacías con ellas, y tenías que comprar las manzanas que se vendían ahí en el mercado. Ahora bien, voy a usar números así nomás para que nos demos una idea. Si una manzana en el mercado allá afuera, ¿verdad?, en la ciudad, te costaba $1, acá la manzana en el mercado del templo te costaba 10 pesos. Y tenías que comprar las manzanas que correspondía a tu ofrenda. O sea, ya tu ofrenda se multiplicaba por 10, pero solamente así era válida. Y llegabas con tu canasta de manzanas kosher, aprobadas, certificadas, ¿verdad?, compradas en el mercado, se las entregabas al sacerdote, pero el sacerdote entraba al patio de los sacrificios y cerraba la puerta. O sea, tú no veías si esas manzanas realmente las ponían en el altar o si regresaban al mercado. Digo, negocios son negocios. Ese era el gran negocio de la religión. Todo se vendía. Tú no podías presentarte delante del templo a adorar más que con las cosas que se compraran en ese mercado. Bien, dice Jesús, dice el texto de Marcos que Jesús volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y las mesas de los que vendían palomas. No quiere decir que solo tiró, o volcó significa que agarró la mesa y pum, la puso patas para arriba, la mesa. No quiere decir que solo las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. Es solamente una frase para referirse a todo lo que había en el mercado. Vamos a explicarlo. Dentro del área del templo, como si de una pequeña ciudad se tratara, no se admitía la moneda romana de circulación oficial, por lo que todas las personas tenían que cambiar sus monedas por dinero acuñado por los sacerdotes para las ofrendas y todo lo que se comprara en el área del templo. O sea, hermanos, esto era el negocio redondo, Los peregrinos llegaban hasta Jerusalén, se preparaban para entrar al templo. El templo estaba en una montaña, en un monte, el monte Sión, y había unas escalinatas para poder subir a la plataforma donde estaba el templo. Entonces los peregrinos subían las escalinatas y al llegar a la parte de arriba entraban propiamente al patio, al primer patio, donde se preparaban para adorar. Ahora, muchos peregrinos llegaban a adorar. Y lo más seguro es que cuando tú llegaras con tus parientes, amigos y todos los vecinos de tu pueblo, pues resultara que había otros peregrinos que estaban esperando, porque no creas que entraban en bola. No, los sacerdotes organizaban a los grupos que iban a entrar al patio de los judíos para la adoración. Los organizaban muy bien. Entonces lo más seguro es que tú tuvieras que esperar un par de horas
2 o 3 horas antes de que te tocara el turno de entrar a tu grupo de peregrinos. Cada ciudad traía su grupo de peregrinos y entraban, adoraban, salían y entraba el otro grupo, como si estuvieran en el cine. ¿Se acuerdan cuando existían los cines que comprabas tu boleto para ver la película, pero primero entraban los de la función de las 4 y luego salían y entraban los de la función de las 6? Igualito, igualito. Y también era función, igualito. Entonces mientras esperabas, pues te daba hambre, o a los chamacos les daba hambre o les daba sed, y entonces querías comprar, pues pues iba a decir una torta, pero no sé si hicieran tortas, ¿verdad? Pero pues por lo menos unos sopes, ¿verdad? Unos sopecitos, un guarachito, ¿verdad? No sé, algo, ¿verdad? Ahí para unos tamales. Llegabas en la mañana, pues de perdido, pues un par de tamales, uno verde y uno de rajas para mí, por favor, y pues tu cafecito calientito o tu atole, los que toman atole, ¿verdad? Yo no, yo prefiero el cafecito de hoy, ¿verdad? Y mi tamal verde y uno de rajas, por favor. Bueno, el caso es que a la hora que ibas a pagar, resulta que, oiga, no, es que aquí no se admite la moneda romana, la moneda que se usa en todo el imperio, desde España hasta Babilonia, desde Inglaterra hasta el norte de África, se usaba la moneda romana, excepto en esa área del templo. No se usaba la moneda romana. Los sacerdotes habían pactado con las autoridades romanas, claro, previa cooperación para la causa del imperio romano, pero en el templo, en el área del templo, no se admitía moneda romana. Dizque, fíjense cómo la religión todo lo va a torcer. Dizque porque las monedas romanas traían la imagen del emperador. Y allá en Éxodo 20 dice que no te harás imagen de nada. Entonces, pues no, ¿cómo vamos a ofender a Dios trayendo aquí monedas? Entonces tenías que cambiar tu moneda por la moneda del templo. Y si un tamalito verde te valía 10 pesos, ¿verdad? Abajo, o sea, abajo en Jerusalén, acá arriba en el templo, te valía 10 pesos, pero de la moneda que ahí había. Y a la hora de que cambiabas tus 10 pesos por la moneda del templo, no me acuerdo cómo se llamaba la moneda del templo, pero cuando la cambiabas, resultaba que el tamal te venía saliendo en 50 pesos. Óigame, pues es que está devaluada la moneda. Ay, mira qué chistoso que se devaluaba la moneda. El caso es que tenías que cambiar tu moneda para comprarte tus tamalitos, tu cafecito, agua, para comprar todas las ofrendas. Tú no podías dar tu ofrenda en dinero romano, tenías que cambiarlo por el dinero del templo. Esas son las mesas de los cambistas que se mencionan. Bien, las palomas y otros animales eran vendidos en este patio a las personas que venían a participar del servicio de adoración, pues solamente estos animales eran aprobados por los sacerdotes para las ofrendas del templo. O sea, tenían el sello kosher. Todos esos negocios, todos esos puestos, desde el cambista, el que vendía las palomas, hasta la señora de los tamales, todos eran negocio de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes les cobraban a estas personas para que pusieran su puesto y pudieran vender sus cosas ahí en el templo. O sea, cualquier semejanza con nuestros tiempos, fíjense qué curiosa, qué simpática religión. No, con razón se enojó Jesús, con razón, fíjense. En este mercado, como ya lo dije, pero hay que leer lo que está escrito aquí, todo se vendía más caro que fuera de él. Pero los sacerdotes solamente aceptaban lo que se había comprado en ese mercado. Así, este mercado no solamente impedía a los paganos participar del servicio de adoración, porque ¿cómo van a adorar si en el patio donde está reservado para que ellos adoren, ahí está el mercado? Yo creo que les decían, no, pues si quieren orar, pues pónganse a orar ahí entre la mesa de los cambistas y la señora de los tamales. O sea, les habían invadido su lugar. Pero además se aprovechaban de la necesidad espiritual de los judíos, lucrando con su fe. ¿Pueden ustedes creerlo? En aquella época, se lucraba con la fe de la gente. Y era el negocio de los propios sacerdotes que se enriquecían con los servicios de adoración y con todas las cosas necesarias para, según ellos,
poder adorar a Dios, que solamente podía adquirirse en ese mercado. Podemos imaginar a Jesús volcando mesas, empujando personas, corriendo de un lado a otro, mientras sus discípulos desconcertados trataban de hacer escudo alrededor de él, frente a los furiosos comerciantes que corrían detrás de Jesús. Trate usted de imaginarse la escena, trate usted de pensar en un rodante, así le dicen por acá a los mercados sobre ruedas o a los tianguis, no sé cómo le digan allá, donde usted nos vea, ¿verdad? Esos negocios que se ponen en la calle un día a la semana, ¿verdad? Que ponen sus estructuras así de metal con su techito de plástico y ahí venden de todo, ¿verdad? Bueno, imagínense usted a Jesús caminando por un mercado así y volteando las mesas del primer mercader, y cuando el mercader reacciona, Jesús ya está con el otro y lo está aventando. Jesús tuvo que actuar con violencia, sí, me escuchó bien, con violencia. Será Jesús y todo, pero para poder hacer lo que está haciendo, Jesús tiene que empujar a la gente, tiene que aventar a alguno, tiene que agarrar la mesa y voltearla, ¿verdad? Y luego correr a otro lado. Y sus apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, Tomás, todos, hasta Judas, ¿verdad? Pues lo que tenían que hacer, pues ellos desconcertados porque Jesús no dijo ni agua va. O sea, ni avisó, él empezó a hacer esto. Claro que sus discípulos pensarían que Jesús está a punto de iniciar la gran revolución que los llevaría a conquistar el mundo entero, solo que no entendían por qué hacía las cosas como las hace, y me imagino que los discípulos formaron una especie de escudo humano alrededor de Jesús y corrían ahí atrás de él y delante de él, ¿verdad? Porque obviamente la gente se iba sobre de Jesús. O sea, no creas que el mercader que tiene ahí su mesa con su montón de dinero, imagínate el cambista que tiene el montón de dinero romano y el dinero del templo, y que agarra a Jesús la mesa y ¡pum!, la voltea, salen volando las monedas, pues todo el mundo al bolo, así le dicen por acá, al bolo. Cuando bautizaban a un niño en la iglesia católica, el padrino agarraba monedas y las aventaba al aire y los niños corrían a agarrar las monedas. Era una costumbre, ¿verdad? Y así le decían el bolo. Pues ahí era el bolo, imagínate, volando las monedas y todo el mundo agarrando las monedas como fuera. Obviamente el cambista se levantaría enojado y agarraría un palo, un látigo, lo que fuera, y corretearía a Jesús. Y algún discípulo estaría ahí tratando de estorbarle ahí para que no le hiciera nada a Jesús. Fue un alboroto. Fue de veras un alboroto que ¿para qué les cuento? Imagínenselo. Quiero que se imaginen la escena al tierno Jesús, de la dulce voz y todo, haciendo tremendo relajo en el mercado del templo. Y luego viene una frase muy interesante. Obviamente Mateo le pone otros aspectos, Lucas le pone otros aspectos, Juan también, pero aquí lo importante es esta frase que sigue. Dice el texto: y no dejaba que nadie pasara por el templo llevando objetos ritualistas. Sí, es muy, muy emocionante poderse imaginar a Jesús abriendo las jaulas de las palomas y abriendo el corral de las ovejitas y haciendo tremendo relajo, y ahí era una correteada de monedas, palomas, corderos, gente, ¿verdad? Era un relajo eso. Pero lo más importante son dos cosas. Uno, lo que no dice el texto aquí. Y es que las autoridades del templo no hicieron nada. O sea, lo correcto es, porque el templo, déjenme decirle que los sacerdotes tenían su propia guardia. Serán muy sacerdotes y todo, pero ellos tenían su propio servicio de seguridad privada. ¿Qué policía municipal, ni qué policía estatal, ni nada? Ahí no entraban soldados romanos. Los soldados romanos ni siquiera podían subir las escalinatas para entrar a la explanada del templo. Y los sacerdotes tenían su propia guardia, sus propios policías, su propio servicio de seguridad. Obviamente, si los guardias ven ese relajo, su primer impulso sería tratar de detener a Jesús, pero no lo hicieron. Y la única explicación para que no lo hicieran es que el sacerdote encargado de la seguridad les dijo que lo dejaran. Pero Señor, mire todo el relajo que está haciendo, déjenlo. No dice la Biblia
por qué los sacerdotes no arrestaron a Jesús en ese momento. La mayoría de los eruditos suponen, sin que esto sea un dogma, pero tampoco que no sea posible, pero la mayoría de los eruditos suponen que los sacerdotes les dio miedo, porque Jesús estaba desplegando una autoridad como nunca la habían visto. Simplemente se espantaron. Dijeron, jamás habíamos visto a una persona hacer lo que está haciendo Jesús. Por otro lado, aunado a esto o pegado a esto, estaría el miedo al pueblo. Y si lo arrestamos y los peregrinos que vienen de Galilea, que el día anterior entraron a la ciudad vitoreando a Jesús, en este momento hacen una revuelta porque estamos arrestando a Jesús, les dio miedo. Porque debes imaginarte que como era víspera de la Pascua, o sea, era lunes, y el viernes era la gran fiesta nacional de los judíos, el templo estaba a reventar, había gente por todos lados, y la mayoría de la gente eran peregrinos que venían de muchos otros lugares. Los sacerdotes tenían miedo de que arrestando a Jesús el alboroto fuera peor. Entonces prefirieron dejar que las cosas siguieran su curso natural. O sea, o que los mercaderes lincharan a Jesús, o que Jesús hiciera alguna proclama, y bueno, si él piensa rebelarse, pues le avisamos a las autoridades romanas, ni modo. Ellos estaban más bien a la expectativa. Eso es una. Otra, lo que sí dice el texto de Marcos. Lo que dice el texto de Marcos es sumamente importante para nosotros. Más importante que Jesús haya volcado las mesas de los cambistas es esta frase, que muchas veces pasamos desapercibidos, porque muchos de nosotros como evangélicos siempre andamos allí respondiendo preguntas a los ateos, a los agnósticos, a los inconformes, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús hizo eso? ¿Y por qué Jesús agarró un látigo? Aquí no habla de látigo, pero en otro evangelio habla de que hizo un látigo y a latigazos, órale, empezó a corretear mercaderes. Aquí la idea en el evangelio de Marcos es que Jesús andaría corriendo por todo el mercado y detrás de ellos vendrían los mercaderes. Pero leyendo otros evangelios pareciera que más bien Jesús agarró un látigo y se puso a corretear mercaderes. Sea de una forma o de otra, muchas veces nosotros nos enredamos en controversias sobre si el látigo, sobre si las mesas, sobre si empujó a fulanito, sobre si Jesús golpeó a alguien, sobre si Jesús recibió algún puñetazo por ahí, aunque sea ahí por accidente. Eso no importa. Lo importante es esta frase que les acabo de leer. Y no dejaba Jesús que nadie pasara por el templo llevando objetos ritualistas. Esa es la traducción directa del idioma griego. Aquí está el centro de la enseñanza de Jesús. Este es el corazón de toda la enseñanza de Jesús esa mañana. No dejaba que la gente allí presente llevara objetos para honrar a Dios. Entra al mercado y el lugar donde se adoraba a Dios había una puerta, bueno, estaba toda una barda, estaba todo bardeado y había una puerta para entrar. Jesús se puso en esa puerta y no dejaba que nadie entrara a adorar con ningún objeto ritualista. Quiere decir que los apóstoles han formado una valla alrededor de Jesús y son ellos los que están discutiendo con los mercaderes sobre los daños y prejuicios, así se dice, perjuicios, sobre los daños ocasionados. Los mercaderes estaban pero que echaban chispas, querían linchar a Jesús, y Pedro, Judas, todos ellos estaban ahí tratando de calmar los ánimos, tratando de negociar, pues a ver, háblale a tu aseguradora y ahorita lo resolvemos, ¿verdad? Ellos estarían tratando de calmar los ánimos y Jesús se dedicó a servir como policía, como vigilante en la entrada a el área donde adoraban. Ahora, en ese lugar, porque esto es muy importante, en ese lugar había un sacerdote o un par de sacerdotes que eran los que controlaban la entrada y salida. Ellos decían, a ver, ¿cuál es el siguiente grupo?
los que venimos de Capernaum, muy bien, los de Capernaum, ¿cuántos son? No, pues tantos, ok. Van pasando y estos sacerdotes les daban instrucciones. Entrando al patio, se tienen que parar de esta manera, tienen que hacer esto. Les daban todas las instrucciones porque el servicio de adoración estaba ya programado, no era un servicio de adoración espontáneo. La gente entraba ordenadamente a ese patio interior, y los organizaban cómo debían pararse. Les decían que iba a salir un grupo de levitas con instrumentos musicales y que iban a empezar a entonar salmos, y que entonces la gente tenía que entonar salmos junto con ellos. O sea, el servicio de adoración sería dirigido por los levitas. Y les decían, después va a haber una oración y todos tienen que levantar sus manos al cielo y levantar su mirada al cielo. Y luego, o sea, era un servicio de adoración bien organizado. Nadie podía entrar y salir durante el servicio de adoración. Y luego cada uno pasaba con el sacerdote a entregar su ofrenda, y obviamente no entraban al lugar donde estaba el altar de los holocaustos, se quedaban ahí, en ese patio. Cuando ya todos habían entregado sus ofrendas, salía el grupo. Una vez que salían, los levitas barrían el patio para que no quedara nada de basura, y entraba el siguiente grupo. O sea, si algo hay que admirarles a los sacerdotes del templo de Jerusalén de la época de Jesús, es que el servicio de adoración era el servicio de adoración más ordenado que jamás ha existido. Era, pero sí, como reloj suizo, o sea, de los antiguos, de esos de engranes. Funcionaba a la perfección. Bueno, hasta el día que llegó Jesús, porque llegó Jesús y yo imagino que ahí estaba el sacerdote con cara de caballo de ajedrez, o sea, su cara seria y todo, ¿verdad? Como buen diácono. Saludos a todos los diáconos que nos ven, ¿verdad? Como buen diácono, allá en la entrada, en la Ciudad de México había una congregación, un templo, en el que había un hermano, un diácono, que él se ponía en la puerta, era el portero, ahí estaba en la puerta, en la calle, en la banqueta, ahí estaba él, en la entrada al templo, y todos entrábamos, ¿verdad? Y hermano, buenos días, bueno, y ahí estaba. Todo el servicio, desde que comenzaba hasta que terminaba, él se la pasaba allá afuera, ¿verdad? Parecía vigilante, yo no sé si así funcionaba el templo o qué, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahí estarían estos dos sacerdotes y pues viendo, ¿no?, todo el relajo. Y bueno, yo no me muevo de aquí, porque eran los sacerdotes asignados para la entrada del templo. O sea, podía estarse incendiando todo, pero ellos no debían moverse de su lugar. Y yo imagino que llegó Jesús y ¿tú qué? No, pues yo aquí, no, pues ya no. Y órale, lo ha de haber aventado. Y el otro no ha de haber sabido qué hacer, ¿verdad? Y nomás se le quedó viendo a los guardias, y los guardias nomás le hicieron así, ¿verdad? Pues dice el patrón que no hagamos nada. Pues cómo no, si me acaba de aventar, pues ni modo, sóbate. No, yo imagino que Jesús aventó al sacerdote, a ver, y al otro le dijo, ¿te aviento o te vas? No, yo me voy. Y Jesús se puso en la puerta que da acceso al patio donde se realiza el servicio de adoración. Ahí estaba Jesús. Y empezaba a revisar a toda la gente que iba entrando. La traducción exacta de la expresión original nos ayuda a entender lo que Jesús estaba haciendo. Es como si Jesús les dijera a las personas, ¿para qué llevas esas palomas? ¿O para qué llevas ese incienso? ¿Acaso crees que agradas a Dios con esos objetos ritualistas? Nada necesitas llevar de objetos materiales como requisito para adorar a Dios. Y de seguro que Jesús citaría el texto de Amós, o el texto de Miqueas, o el texto de tantos profetas que ha de haber citado Jesús esa mañana. Pero ha de haber sido una mañana fascinante. Fascinante, porque Jesús acaba de crear un desorden terrible en el mercado, y Él sigue allí, Él sigue en ese patio, en el patio en donde Él hizo todo el desorden. No salió huyendo, ahí estaba. Los discípulos tratando de calmar los ánimos, los guardias del templo con cara de ¿qué hacemos? Los sacerdotes viendo, quizás desde el templo, el patio tenía como un segundo piso, y era como una terraza, y ahí se paseaban los sacerdotes. Yo imagino que ahí estaban todos los sacerdotes con cara de terror. Y Jesús en la puerta y diciéndole a la gente, ¿verdad? Yo imagino a la gente entrando, ¿verdad? Queriendo entrar al servicio de adoración, ¿verdad? Trayendo sus palomas, su incienso, todo lo que traían para el servicio.
Y Jesús debió de haber citado otro profeta. ¿Se agradará Yahvé de corderos de un año, de arroyos de aceite? Ya sabes lo que quiere Yahvé. Que te portes bien, que hagas lo correcto, que ames el amor divino, que ames la amabilidad bondadosa. Y yo me imagino que Jesús era en ese momento extremadamente feliz. Sí, me oíste bien. Era extremadamente feliz de haber causado todo ese relajo, feliz de haber empujado a un sacerdote y feliz de estarle diciendo a la gente que tenía ahí cara a cara, diciéndole: ¿para qué llevas tanta mugre para adorar a Yahvé? Para adorar a Yahvé no necesitas de rituales, no necesitas de amuletos, no necesitas de sacrificios, no necesitas de nada de eso. Y la gente se quedaba: entonces, ¿qué hago? Pues ponga a volar la paloma o deja eso ahí. Entra y dale gracias a Yahvé. Incluso Jesús podía adivinar lo que la gente quería. Podía decirle a uno: ¿vienes a agradecerle a Yahvé? Pues órale. Es más, lo que traes ahí, cómetelo y entra al patio y dale gracias al Eterno. Otro entraba y le decía: el Señor te va a perdonar. Tú vienes con un corazón dispuesto a confesar tu culpa, confiesa tu culpa, pero no tengas que ofrecer nada. ¿Se imaginan qué momento tan agradable? Jesús lleno de pasión, lleno de unción, lleno de energía divina, diciéndole a la gente lo que los profetas han estado diciendo por tantos siglos. Y lo ha de haber dicho con toda la pasión de alguien que está seguro de lo que está diciendo. Hoy Jesús cuestionaría nuestros amuletos. ¿Por qué andas cargando para la buena suerte? ¿Cuál buena suerte? Es que es mi no sé qué de la buena suerte. ¿Cuál buena suerte? Hoy Jesús cuestionaría nuestras veladoras. Es que le encendí una veladora a fulanita para que me... ¿Veladora para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Jesús cuestionaría nuestras estatuas. ¿Pero qué tienes ese monigote ahí? No, pues es que es San no sé qué, ¿San qué? ¿Para qué quieres una estatua? Vestimentas. ¿Qué es la vestimenta? Es el sombrero para predicar. Sin este sombrero no puedo predicar. ¿Qué es sombrero ni qué nada? Abstinencias. Jesús hoy cuestionaría nuestras abstinencias. Imagínate que Jesús se te presente: ¿y ahora tú qué te pasa? ¿Traes cara de hambriado? No, Señor, estoy en oración y ayuno. Bueno, oración sí, pero ayuno. ¿Ayuno para qué? ¿Para qué ayunamos? ¿Para mover a Yahvé a compasión y que ya nos haga caso? ¿Para purificar nuestro cuerpo de las toxinas que comemos? Fíjate, hoy Jesús cuestionaría nuestras posturas. Es que hay que orar de rodillas. ¿Y qué, sentado no me oye o qué? ¿Y de pie no me puede oír o qué? Hoy Jesús cuestionaría nuestros lugares. Es que ya no tenemos dónde adorar. ¿Cómo que no tenemos dónde adorar? Es que nos cerraron los templos y los salones y el pastor no quiere congregarse que porque le tiene miedo a un bicho. ¿Y en tu casa no puedes adorar? No necesitamos de un lugar. Cuestionaría nuestros días. Es que hoy es el día del Señor. Todos los días son del Señor. Lo demostramos. Todos los días había discipulado. Cualquier día. No importa. Horarios. Párate a las 3 de la mañana, porque si te paras a las 3 de la mañana y oras, entonces recibes cierto poder, porque a las 3 de la mañana se desata el poder espiritual que trae bendición. 3 de la mañana, horario de Greenwich, o de la Ciudad de México, o del Pacífico. ¿Verdad? Hoy Jesús cuestionaría nuestras supersticiones. Y cuestionaría nuestros miedos. En resumen,
no necesitamos llevar objeto alguno para honrar al Eterno. No necesitas. El servicio de adoración es espiritual, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad, no es materia, no es material, es un servicio de adoración espiritual. Y la religión, como lo está demostrando Jesús y como se los acabo de explicar muy brevemente y muy superficialmente, es solo negocio. Si le quitamos a la religión sus rituales, sus tradiciones, sus estatuas, sus inciensos, sus posturas, sus vestimentas, ¿con qué se quedan? Con nada. Puro negocio. Es puro negocio. La verdadera adoración demanda de nosotros el conocimiento de la verdad. Solo en verdad podemos adorar y debe ser de lo profundo de nuestro ser. Sigue el texto de Marcos. Entonces se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras está escrito, mi casa será declarada casa de oración para todas las etnias, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Qué pasó aquí? Seguramente que la gente le dio miedo de entrar o quedarse afuera. Entonces, ¿sí entramos o no entramos? Sí puedes entrar, pero sin mugres. No, pero son los objetos que usamos para adorar. No, sin mugres. Eso debió haber causado mucha inquietud en la gente y se empezó a golpear la gente, a amontonar ahí en la puerta. Y Jesús aprovechó que había captado la atención de la gente e hizo lo que más le gusta a Jesús: enseñar. Sus discípulos tal vez pensaban que en este momento Jesús iba a arengar al pueblo, a ir a tomar por asalto el palacio de Pilatos y derrocar al imperio romano. Bueno, por lo menos a la guarnición romana que estaban ahí en Jerusalén. No, Jesús hizo lo que más le gusta: enseñar. Jesús cita el texto que en nuestra Biblia se encuentra ubicado en Isaías 56:7. El templo, dice Jesús, y ya lo dijo Salomón el día de la inauguración del templo, es casa de oración. Que en aquella época tiene un significado sumamente especial. Porque en aquella época los templos se consideraban como lugares de habitación de los seres divinos. Todo el mundo sabía que los dioses habitaban en el cielo o en las profundidades de la tierra. Y el templo era como el lugar a donde llegaba ese ser divino para interactuar con los humanos. Sin embargo, Salomón lo dice en su oración: si los cielos de los cielos no te pueden contener, que allí Salomón recibió una inspiración tipo Isaac Newton, porque básicamente lo que Salomón está diciendo es que Yahvé no cabe en el cosmos, que por lo tanto Yahvé tiene que pertenecer o tiene que vivir en una dimensión diferente, no en la nuestra. O sea, Él está fuera de nuestra realidad. Así de grande es. Y entonces Salomón intuyó: entonces esta construcción es solamente un lugar para conversar con Yahvé. Es un lugar que nos invita a retirarnos de las distracciones del diario vivir para conversar con Yahvé. Eso significa casa de oración. Un lugar para platicar con el Eterno. Y no es exclusivo de grupo alguno. Fíjense bien. Jesús dice que en las Escrituras está escrito que el templo es casa de oración, o sea, lugar para conversar con el Eterno. Piensa en eso. Un templo, el que sea, de la denominación que sea, de la religión que sea,
debería de ser un lugar en el que yo pueda quedar alejado de todo tipo de distracciones cotidianas para poder conversar con el Eterno. Y conversar significa que yo hablo, pero también que Él me habla. O sea, un lugar donde haya dos elementos fundamentales: la plática, la oración, la conversación que yo como humano dirija al Eterno, y, lo más importante, lo que el Eterno quiera decirme a través de la exposición, explicación de su palabra. Pero además Jesús agrega, tomando las citas del Antiguo Testamento, que no es exclusivo de grupo alguno. Esto es revolucionario. Jesús dice que toda persona, de toda etnia, esa es la palabra en griego, puede entrar para encontrarse con Dios. Jesús está diciendo que ese patio al que solo los judíos pueden acceder va en contra de la voluntad divina. Todos deberían poder entrar hasta allá adentro, no solamente hasta el patio, sino hasta el lugar santo. Todos deberían poder entrar sin distinción alguna. Eso es lo que está diciendo. Y esta es la raíz de la acción agresiva de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos de raíces? Bueno, esta es la raíz: la discriminación y los obstáculos. El patio, donde las etnias podían ubicarse para adorar a Dios, ha sido convertido en mercado. Y allí, pues nadie puede orar, nadie puede encontrarse con Dios. Se encuentran con los mercaderes. La segunda cita, la que hace referencia a la cueva de ladrones, se ubica en Jeremías 7:11. Que por cierto, vean ustedes cómo Jesús en una sola frase combina un texto de Isaías y otro texto de Jeremías. Ustedes que crecieron en paz divina dirían que Jesús no está atendiendo al contexto y que está tomando un texto de aquí y otro de acá y formando una idea diferente. Bueno, es cierto que yo les he advertido que hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, un estudio detallado tanto del pasaje de Isaías como del pasaje de Jeremías nos demostraría que Jesús no está fuera de contexto. De hecho, está tomando la idea central y profunda de cada uno de los profetas. Claro, Jesús fue el que platicó con Isaías, Jesús fue el que conversó con Jeremías, Jesús fue el que le habló a Miqueas, Jesús fue el que se puso a platicar con Nahum. Es Jesús el que les comunicó la palabra divina a todos los profetas. Jesús logra integrar en una sola frase lo que varios profetas estuvieron diciendo. O sea, sí se puede hacer cuando se tiene clara conciencia del contexto de cada texto. ¿Okay? Cuando se tiene esa idea, entonces sí se puede conectar pasajes de diferentes lugares. Bien, pues para Jesús, lo que debía ser santuario para encontrarse con Dios, lo han convertido en una cueva donde, agazapados, los sacerdotes esperan para robar a los fieles que allí llegan. Han convertido la fe en mercadería. Eso es lo que denuncia Jesús. Han convertido el templo en una cueva. Los ladrones son los sacerdotes. Y la gente entra allí y pues sale desplumada. Las robaron. Porque ahora resulta que la fe se vende, se negocia, se comercializa. Los sacerdotes, dueños de este mercado, habían hecho de la religión un gran negocio. Lo repito, los sacerdotes habían hecho de la religión un gran negocio que obligaba a las personas a comprar sus objetos ritualistas para poder participar del servicio de adoración. Sin ellos, no podían adorar a Dios, según ellos. Las palabras de Jesús estaban dirigidas a los líderes religiosos que seguramente en esa terraza, en un segundo piso, estarían todos formaditos viendo a Jesús
haciendo como que no lo oyen, pero bien que lo estaban oyendo. El día de hoy, pregunto, ¿a quiénes dirigiría Jesús estas mismas palabras? Si Jesús nos visitara en el 2019 en nuestras congregaciones, en nuestros templos, ¿a quién dirigiría estas palabras? ¿Qué religión o qué denominación evangélica está vendiendo la fe a precio muy alto? Que la vende a precio bajo no queda tampoco sin culpa. Pero esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué religión o qué denominación o qué líder, profeta o apóstol moderno está vendiendo la fe? Está vendiendo esa confianza. La gente quiere confiar en Yahvé. La gente quiere confiar en Jesús. La gente quiere ser salva. Quiere recibir bendición. Quiere recibir salud física. Quiere tener prosperidad económica. Y ellos se las ofrecen, pero muy cara. Muy cara. Están vendiendo la fe. Están negociando con la fe. ¿Qué grupo religioso hoy pretende ponerle precio a la salvación y a los favores de Dios? ¿Quién es un favor de Dios? Pues dando. A ver, iba a decir algo, pero no, mejor no, ¿verdad? El caso es que dependiendo del tamaño de tu petición, pues es el tamaño de tu ofrenda. Jesús no permitía que las personas llevaran objetos ritualistas, pues de nada sirven para acercarse a Dios. Y la pregunta obligada es, ¿qué objetos pretende usar la gente hoy para disque estar más cerca de Dios? Hermanos, hermanas, niños, niñitas, nada material es necesario para honrar a Dios. No necesitas nada material. Si lo tienes o no lo tienes, no estás más cerca de Dios. Practicando tal o cual ritual o tal o cual sacrificio, no te acercas más a Dios. Ni estás más lejos ni más cerca. Continúa el texto del Evangelio de Marcos. Al oír esto, lo de la cueva de ladrones, los jefes de los sacerdotes y los escribas, maestros de la ley, o sea, saduceos y fariseos, comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús. Fíjense, saduceos y fariseos en casi nada se ponían de acuerdo. Eran los dos partidos políticos completamente opuestos, y ahora, en esa linda mañana, teniendo a sus pies, porque ellos estaban en un segundo piso, en una terraza, teniendo a sus pies un mercado patas para arriba, y Jesús proclamando, citando a los profetas y diciéndole a la gente que no necesitan de cosas materiales, estos hombres, los líderes religiosos del pueblo, los representantes del pueblo ante Dios, deciden que Jesús tiene que morir. No lo matan en ese momento, porque dice el texto de Marcos, comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. O sea, cuando Jesús predicó, cuando Jesús enseñó, la gente le empezó a aplaudir, la gente lo empezó a admirar, la gente estaba asombrada y maravillada de lo que estaba diciendo Jesús, porque Jesús está citando las Escrituras, Jesús está llegando al corazón del mensaje profético, y todos allí, toda la gente que estaba allí, conocía desde su infancia estas lecturas de los profetas, y más de una vez se han de haber cuestionado por qué si los profetas dicen una cosa, se hace otra cosa en el templo.
Así como seguramente tú, leyendo la Biblia, tú podías encontrar algo y luego ibas al templo, a tu religión, y decías, ¿y por qué aquí se hacen las cosas diferentes? ¿Por qué si en la Biblia dice una cosa, por qué acá se hace diferente? Pues esa mañana le estaban dando toda la honra y la gloria a Yahvé al reconocer a Jesús y admirarlo. Y estos líderes religiosos se llenaron de miedo. Si arrestamos a Jesús ahorita, se va a hacer un gran alboroto. Pero tenemos que matarlo. Han sentenciado a muerte a Jesús. La razón es que Jesús ha dicho la verdad. Jesús ha proclamado la verdad en el mismo tono y en la misma intensidad y con la misma pasión con la que lo hicieron los profetas que él había enviado siglos antes. Y ahora Jesús va a compartir el destino de los profetas, morir por decir la verdad. Pero al anochecer, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Esto es sorprendente. Aparentemente Jesús se ha quedado todo el día en el templo, predicando. No lo paraba nadie. Mejor se calmaron los ánimos con los mercaderes, todo el mundo regresó a sus actividades, la gente estaba absorta oyendo a Jesús, los líderes religiosos han de haber suspendido los servicios de adoración para no crear más polémica, y Jesús estuvo todo el día predicando en el templo a todos los peregrinos que estaban llegando de todos los rincones del mundo para adorar ese día en el templo. La gente que llegó ese día a adorar al templo tuvo el privilegio de escuchar a Jesús en vez de participar en un ritual vacío y sin sentido. Qué privilegiada era esa gente. Qué privilegio tan grande tuvo esa gente. Escuchar a Jesús en el patio del templo, predicando la verdad divina. Fue un día maravilloso. Y conforme pasaban las horas, los ánimos se iban calmando y Jesús, terminando el día, se fue. Claro que querían matar a Jesús, pues Jesús ha puesto en entredicho la eficacia del ritual y ha puesto en evidencia el negocio de la religión. Hay que matar a Jesús. Pero Jesús está rodeado de gran multitud que embelesados escuchan las explicaciones de Jesús sobre la posibilidad de acceder al Eterno directamente, sin objetos ritualistas y por tanto sin rituales y por tanto sin sacerdotes y por tanto sin religiones. Puedes acercarte directamente al Eterno. Nada más necesitas que te expliquen un poquito y ya tú te acercas directo. ¡Wow! ¡Qué gran noticia! Habrá que esperar el momento oportuno, razonarían esos líderes religiosos. Pero al atardecer, ese fervor se apagaría. La gente regresaría a sus afanes cotidianos. Y Jesús, con sus discípulos, salió de la ciudad, plenamente consciente de que a la mañana siguiente allí seguiría el mercado y el ritual continuaría con sus engaños a las personas. Pero todo fue un acto simbólico. Jesús no es ingenuo. Sabe que a la mañana siguiente todo va a estar igual, nada habrá cambiado. Pero también sabe que algunas de las personas que lo escucharon, algo dentro de ellas cambió. Sí, las religiones parece que siguen iguales, las denominaciones parece que siguen iguales. Tú ves a la gente y dices, es que la predicación estuvo bellísima, fue hermosísima, y sales del templo feliz, contento de haber escuchado la palabra, pero al siguiente domingo la iglesia está igual, la congregación sigue igual, pero tú no. Tú fuiste tocado por la palabra divina y hubo un cambio dentro de ti. Quedará en cada persona la decisión de lo que hará con ese símbolo
Podemos quedarnos con nuestros objetos ritualistas, con nuestras supersticiones, con nuestra religión ancestral. O podemos, mejor aún, aceptar la enseñanza de Jesús y contribuir en hacer de este lugar un lugar de encuentro con Dios. Cuando escribí esto, nos congregábamos en un salón, no en el último salón en el que estuvimos. Cuando escribí estas predicaciones estábamos en otro salón. Y lo último que escribí de eso fue contribuir en hacer de este lugar un lugar de encuentro con el Eterno. No un lugar de encuentro entre nosotros, no un lugar para socializar, chismear y pasarla bien. Un lugar donde pudiéramos encontrarnos con el Eterno. Hoy, cada uno de nosotros estamos viendo estas predicaciones desde la comodidad de nuestro hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar, a diferentes horas, a diferentes días. Pero en el momento en el que tú ves esta predicación, virtualmente te integras con todos nosotros en una gran comunidad de paz divina. Y el mensaje es que la adoración a Jesús es espiritual, no material. No necesitamos de un templo, no necesitamos de un salón, no necesitamos ni siquiera estar juntos. Si pones todo tu ser en reconocer esa presencia divina alrededor tuyo, y puedes ser convencido, convencida, para confiar en el Eterno y ser bondadoso, entonces estarás adorando a Jesús. La verdadera adoración, lo que de verdad agrada a nuestro Dios y Salvador, es que hagamos lo correcto y seamos bondadosos. No añores templos, rituales, servicios. No añores eso. Mejor, platica con el Eterno en la profundidad de tu ser interior. Canta, adóralo, celebra sus victorias. Piensa y recuerda las grandes hazañas de Yahvé en tu vida. Y sé bondadoso. Sé bondadoso. Y haremos feliz a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor Jesús, por liberarnos de ataduras, de miedos supersticiosos, de amuletos, de rituales y de sacrificios. Gracias porque hoy, donde quiera que estemos, podemos adorarte, cantar, agradecerte. Y gracias porque de una o de otra manera nos permites hacer actos amablemente que contribuyen a mejorar la vida de quienes nos rodean.
impúlsanos para vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.